tardes, estimados participantes. Bienvenido a nuestro cuarto encuentro de esta fabulosa asignatura que es la estadística y una de las partes más útil hoy en día para nosotros poder desarrollar el análisis de cualquier actividad que estemos realizando como trabajo investigativo. Aquí podemos observar una serie de instrumentos que de alguna manera nos sirven para poder desarrollar cualquier análisis estadístico. Hoy vamos a ver medidas de tendencia central. ¿A qué se reconoce como medidas de tendencia central? Tenemos la media aritmética, que es la medida de tendencia central más utilizada y la de mayor representatividad. En los análisis estadísticos, representa el promedio del conjunto de datos de la muestra. Su cálculo se realiza con la suma de todos los valores de datos dividida entre el número de datos que componen la muestra. Si la variable de estudio está representada por X, la media aritmética está representada por esa X con un guión arriba. ¿Okay? ¿Qué pudiésemos decir de una media aritmética? Bueno, muchas veces nosotros decimos, hacemos un promedio, estamos hablando y nos dicen cualquier cosa, llevamos una recopilación de datos y bueno, el promedio de esto. Entonces, ya ahí estamos aplicando, sin llevarlo a una tabla, ¿verdad? Estamos aplicando una media aritmética de esa muestra o de ese estudio que nosotros queremos realizar. Cuando los datos son pocos y no se han agrupado en clases o intervalos, la media aritmética sería la media entre la sumatoria del número de datos entre el número de datos. O sea, eso es muy fácil cuando nosotros tenemos, por ejemplo, eh, un juego de fútbol y resulta que queremos sacar el promedio de las personas que compraron boletos en la parte central, por lo menos aquí en Pueblo Nuevo, en la norte, donde está la barra sur, y la parte techada. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos tantos aquí de esto, sumamos, y el promedio de entrada, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer? Por lo menos si tenemos 10 personas en un lado, 15 personas en el otro, tenemos aquí, podemos sacar el promedio de cada una de ellas, ¿ok? Para poder de alguna manera decir, ahora, cuando vamos a tomar ya esa medida, podemos seguir calculando otras cosas en base a ese análisis, podemos utilizar esta misma fórmula. El número total de datos de la muestra viene dado por n. X sub y es el dato de la variable, el precio, el costo, las entradas, la cantidad de personas, el color tal o cual, y eso es el dato de la variable. Y la sumatoria de todos los valores de esa muestra es lo que nos va a decir. Si son 100, el número 100 dividido entre el número de datos. Gracias. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que lo vamos a ir catalogando de alguna manera eh, perjudicial. Pero si tenés mucho tiempo, quiere decir de que hay que ajustar de alguna manera. Poder decir, mira, a mí me interesa que ustedes realicen esta actividad en 3.5 horas. ¿Ok? Pudiese decir también, puedes hacerlo sin... le agregamos el 0.5 y tenemos 4 horas, o le bajamos el 0.5 en 3 horas. O sea que la hora promedio realmente que debe estar entre 3 y 4 horas, de manera que las 3.5 horas, el que tarde está dentro del promedio de ella. En este caso, el tipo de promedio que tal el grupo de estudiantes realizar, como lo vimos, es 3,5 horas. Cuando se agrupan los datos en una tabla de frecuencia, ya lo hemos estado manejando en todos los módulos anteriores, lo que es la tabla de frecuencia. Sin construir intervalos, se calcula la media aritmética mediante la siguiente fórmula, ¿verdad? La media es igual a la sumatoria de I sub I igual a 1 hasta n de x sub I por n sub I entre n. ¿Qué me dice esto? Por ejemplo, en cualquier estudio, que ya le vamos a decir, sea X el número de hijos de los empleados de una organización, los cuales se representan en la tabla Z.
El número de hijos, cero, tenemos a una persona, ¿verdad? El número de hijos, uno, tenemos a dos personas. El número de tres hijos, el número de dos hijos, cuatro personas. El número de tres hijos a dos personas y el número de cuatro hijos a una persona. De un total de ¿cuántos? De 20 trabajadores, nosotros podemos decir de que estas personas, ¿verdad? Tuvieron el total de investigados el número son 10, 4 y 3 7 2 9 y una 10, ¿verdad? Porque hubo alguien que no presentó de esta manera, ¿ok? ¿Cuántas personas fueron realizadas en su estudio? Una más 2 3 más 4 7 más 2 10, ¿ok? Por N sub I, quiere decir de que esto es igual a 20. ¿Ok? El número de hijos que nosotros de alguna manera pudiésemos estar dando desde el 20 entre 10 es igual a 2. Quiere decir de que ese es el promedio de hijos que están presentando los trabajadores. Lo que significa que el hijo de promedio para el grupo de empleados, ya lo dijimos, es de 2. ¿Qué otra cosa pudiésemos decir estudiar? Bueno, la edad promedio de un salón de clase. A ver, ¿quiénes tienen en sexto grado? ¿Quiénes tienen 10 años? Cero. ¿Quiénes tienen 11 años? Tanto. ¿Quiénes tienen 12 años? ¿Cuántos van a cumplir 13 años? Tanto. Entonces, se puede dar el caso que pueda haber un niño que esté próximo a cumplir 10 años, pero diga 9, ¿verdad? Y va a cumplir 10 el 1 de enero y estamos haciendo el estudio hoy. Entonces, ya ese número que está allí, como estamos haciendo el estudio hoy, se tomaría como cero. Hemos venido haciendo un ejercicio durante mucho tiempo. En todas las clases ha sido el ejercicio de alguna manera pedagógico para poder estar, que es el número de horas invertidos en una fábrica de acuerdo a la cantidad de personas que se presentan. Entonces, ahí podemos decir si el conjunto de datos se han agrupado en intervalos, el cálculo de la media aritmética se realiza por la siguiente fórmula, la que tenemos allí, ¿verdad? Que es la media, es igual a x1 por el sub i entre n, dado la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Aquí tenemos x sub i, es el intervalo de clase. ¿Se acuerdan del intervalo de clase? Que era cuando sumábamos de 45 hasta 50, dividido entre 2, y teníamos un total de cuatro personas. Luego venía el siguiente intervalo, desde 50 hasta 55, de 55 a 60, de 60 a 65, de 65 a 70 y de 70 a 75. Nos da todas las clases, puntos medios, que es la clase de la muestra. ¿Okay? Tenemos aquí las frecuencias para este intervalo, tenemos cuatro personas, para esto es la cantidad de minutos que se han adquirido o que se utilizan para la elaboración en esa fábrica, y observamos que en el primer intervalo tenemos a cuatro, en el segundo intervalo tenemos a dos, en el tercer intervalo tenemos a tres personas, en esto tenemos a siete, ¿ok? Que esto tiende de alguna manera a alterar la situación si me toca hacer un análisis, porque estamos invirtiendo demasiadas horas hombre en una producción que se puede reducir, entonces eso es un costo mayor para la empresa, porque se pudiese estar despreciando la maquinaria, se pudiese estar haciendo los costos elevados de luz, es, el pago, si es un pago por hora, si es a destajo, si es fijo. O sea, tenemos que hacer una gran cantidad de análisis de acuerdo a lo que nosotros realmente queramos estudiar allí. Y bueno, en el tercer intervalo tenemos seis personas y en este último intervalo tenemos a tres personas. Cuando nosotros hacemos la multiplicación de este por este, nos daría 190 y ahí tendríamos nosotros la cantidad correspondiente a. Aquí tienen ya ustedes lo que yo les había dicho, ¿verdad? Los intervalos anteriores,
Y aquí estaríamos utilizando los datos para esto. Entonces, vamos a utilizar los datos. Ahí tenemos que la media, ¿verdad? Sería la sumatoria de todo esto que tenemos aquí entre los 25 datos, que son 4 y 2, 6, 6 y 3, 9, 9 y 7, 16, 16 más 6 son 22 y más 3 serían 25. Aquí tenemos el total, ¿verdad? Total de datos. Y este es el total de la multiplicación que viene de la media, ¿verdad? El punto medio, o de la clase muestral y por la frecuencia. Ahí estaríamos, que es esta fórmula que tenemos aquí arriba, y esto es la sumatoria de todo acá. 1527,5 entre 25 me da 61,1. Si nosotros buscamos cuál es el intervalo que realmente debiera dar la media, vean ustedes dónde está. Vean ustedes dónde está. Si yo estoy buscando calidad del producto manufacturado, vuelvo a hacer un análisis en base a esto. ¿Cómo lo haría? Bueno, señores, yo creo que la media de trabajo está aquí. Si usted me está haciendo esto y yo observo que la calidad en estos tres renglones anteriores no es la mejor de la manufacturación, se toman llamados de atención. Igualmente, para las personas que hacen el trabajo pero se lleva mucho tiempo, esto lleva un costo mayor. Lo que me estoy ahorrando acá, esta gente lo está produciendo de este lado. Entonces, una depreciación como les dije, de la maquinaria, costos altos de luz, costos altos de mantenimiento de los equipos, y entonces es conveniente que de alguna manera se tome eh, la previsión correcta. Por eso es que lo más importante no es el cálculo en sí de lo que es una media, sino el análisis que se puede realizar para poder de alguna manera establecer un criterio ante cualquier investigación. ¿Qué es la mediana? La mediana es un conjunto de datos, es el valor que ocupa el lugar central de la forma de aquel valor que deja el 50% de las observaciones por debajo de él y el otro 50% por encima de él. Para la ubicación de la posición de la mediana se debe ordenar los datos de forma ascendente. La mediana se representa por M sub E. Si el conjunto de datos no se han agrupado, la posición de la mediana se ubica según los siguientes criterios. A. Cuando el total de datos n es impar, la posición de la mediana estará determinado por la fórmula y es igual a x sub n más 1/2. Mientras que si el total de datos n es la posición de la mediana, estaría determinada por y es igual a x sub n medio más x sub n medio más 1 entre 2. Por ejemplo, sea x el número de errores por páginas cometidos por un grupo de digitadores, los cuales se representan en la tabla. Por ejemplo, el número de errores, el A tiene 3, el B tiene 6, el C tiene 4, el D tiene 5, el E tiene 8. Ordenando en forma ascendente serían 3, 4, 6, 8. ¿Cuál sería para nosotros la mediana? Aplicando esta fórmula sería 5 más 1 entre 2 daría 3. Entonces quiere decir que el 3 es la mediana correspondiente a ese estudio que nosotros estamos haciendo. Entonces observamos que el 3 sería 1 ordenadamente, 2, 3, y ahí estaría el 5 que sería la mediana, para nosotros poder determinar que los que están por debajo de él son los que cometen 3 errores y 4 errores, y los que están por encima de él son los que cometen 6 y 8 errores. Entonces la mediana queda caracterizada. Aquí se busca, cuando hacemos esto, es el lugar que tenemos que ubicar. Cuando nosotros lo realizamos de esta manera, 3,
4, 5, 6 y 8, el lugar que vamos a calcular es el lugar 3. Por eso es que decimos, ¿cuántos datos son? 5. 5 más 1, 6. 6 entre 2, quiere decir, eso me da 3, es el tercer lugar. ¿Cuál sería? El 3 no es, el 4 no es, sería el número 5. Luego quedaría el 6 y el 8 como el 50% por encima de lo que nosotros estamos buscando. Entonces, para este ejercicio o este ejemplo, tendríamos que decir que los digitadores cometen 5 errores o menos por página y el otro 50% comete 5 o más por página. Suponiendo que en el ejemplo anterior se toma un nuevo grupo de digitadores y se obtienen los siguientes resultados ordenados de forma ascendente: 5, 5, 7, 9, 11, 13, 13, 15. En este caso, el total de datos es 8. Entonces buscamos 8 más 1, ¿verdad? Ahí es donde tendríamos que nosotros ubicarnos en la fórmula que ya habíamos visto. Al calcular la posición de la mediana se tendrá esta fórmula que tenemos de que n medio más x sub n medio más 1, esto sería, aquí se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí ven ustedes 8 sobre 2 más 8 sobre 2 más 1, quiere decir x sub 4 más 5 entre 2. Eso sería 9 más 11 entre 2, esto daría 10. Quiere decir de que ubicaríamos aquí en esto, estaría en esta forma la mediana, que personas por debajo de él estarían cometiendo los errores y por encima de él estarían los que cometen 11, 13, 15 errores. ¿Ok? Eso es la manera de cómo nosotros podemos determinar una mediana con datos que son de manera impar. En el caso de que el conjunto de datos esté agrupado en intervalos, el cálculo de la mediana se realiza mediante el siguiente procedimiento: hallar n medio, ubicar el intervalo cuya frecuencia absoluta acumulada n sub i contiene a n medios, calcular la mediana mediante la fórmula esta que tenemos acá, que sería la mediana es igual al límite inferior, ¿verdad? De n medio menos n sub i menos 1, ¿verdad? Sobre n sub i por c. ¿Quiénes son los datos que estarían acá? Bueno, L sub i es el límite inferior del intervalo que contiene a n medios. N es el número total de datos de la población. N sub i menos 1 sería la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que contiene a n medios, y n sub i sería la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a n medios, siendo c la amplitud del intervalo que contiene a n medios. Entonces, podemos observar aquí que cuando el conjunto de datos corresponden a una muestra, la fórmula para la mediana se asume como un estimador y en consecuencia el dato total se representa por n. Vamos a observar un ejemplo que ha sido el ejemplo nuestro pedagógico, ¿verdad? De alguna manera tenemos aquí nuestra tabla, tenemos acá las frecuencias acumuladas. Recuerden que las frecuencias acumuladas, estas son frecuencias absolutas, la frecuencia acumulada es la suma de la siguiente, ¿verdad? Frecuencia absoluta, y así está en el renglón: 4 más 2 igual a 6, 6 más 3 es 9, 9 más 7 es 16, 16 más 6 22, 22 más 3 25. De todas maneras, esto está en la segunda clase donde se hizo el levantamiento de tablas. Aquí tenemos las frecuencias absolutas acumuladas, ¿verdad? Y en forma porcentual, que serían 0,16 más 0,08 más 0,24, y así vamos haciendo hasta llegar a 1. Bien, para calcular lo que estábamos diciendo, quién es
El objeto de estudio, decimos, para calcular el estimador de la mediana se utilizan los pasos descritos por el enunciado anterior. El total de personas que realizaron la actividad es de 25. Sumamos toda la frecuencia absoluta, esto sería 25, ¿verdad? Por lo tanto, n es igual a 20, que esto es igual a 12.5, que eso es lo que nosotros tenemos que tener acá en la forma. Al analizar la frecuencia absoluta acumulada, vean que el 12.5 estaría entre estos renglones. Se observa que el 12.5 se encuentra en el cuarto intervalo, 1, 2, 3, 4. Vean que no está de manera exacta, sino que se entiende o se sobreentiende que debe estar aquí el 12.5. ¿Ok? Si L sub I es 60, que es el límite inferior, ¿verdad? N medios es 12.5, N sub I menos 1 es igual a 9, que es la frecuencia, vean ustedes, la frecuencia absoluta acumulada anterior. N sub I7 es la frecuencia absoluta que tenemos acá. Esta es la frecuencia acumulada. Tenemos que ese es la amplitud que tenemos en el intervalo. Sustituyendo en la fórmula, tendríamos 60, 12.5, que sería el valor que ya calculamos, menos 9, que es el anterior, ¿verdad? Entre 7, que es la frecuencia absoluta, multiplicada por 5, que es el número del intervalo, o sea, la amplitud del intervalo. Entonces, observen que esto da 61,7 minutos. Si nosotros observamos aquí la mediana y nos vamos al ejemplo anterior, donde calculamos la media, nos dio 61.1. Vean ustedes la coincidencia que la mediana, en este caso, en este mismo ejercicio, nos está dando muy parecido. Entonces quiere decir de que la mediana en este ejercicio, ¿verdad? Está muy, coincide con la media o con el promedio. Entonces, eso es muy importante para nosotros. ¿Ok? Entonces podemos deducir ya al final que el 50% de las personas realizaron la actividad en 60.9 minutos o menos y el otro 50, 50% se tardaron esto. Aquí hay un pequeño error que no es 60, es 61.7. Es muy coincidencial lo que nosotros estamos tomando acá con respecto, como ya le dije anteriormente, de la media. Observemos ahora la moda. La moda lo entendemos como el dato que más se repite. Y hoy en día estás a la moda o está de moda. Por ejemplo, si vamos a la música, el reggaetón, el hip hop, la música urbana está de moda, ¿verdad? Ha superado lo que es la salsa, lo que es el merengue, ¿verdad? También hay otra por ahí que se está colando como dependiendo de la zona, si es el vallenato o es la bachata. Entonces, de eso pudiésemos decir está de moda, ¿ok? Y es el atributo o el valor de mayor frecuencia. La moda se representa por MO o M sub O y puede ser aplicada a las variables cualitativas y cuantitativas discretas o continuas. Se representa, como les dije, M sub O. Para obtener la moda de un conjunto de datos que están sin agrupar, se construyen las frecuencias y se ubica el valor o la característica que corresponde a la frecuencia mayor. Ejemplo, en un restaurante de comida rápida, tenemos unos pedidos en una hora. Observamos. La pizza, 12 pedidos en una hora. En otra hora, 15. Hamburguesas,
14, en otra hora 15. Pollo a la bróster, 11, en otra hora 9. Clubhouse, 12, en otra hora 8. Perros calientes, 10, en otra hora 13. Entonces, ¿cuál sería la moda acá? Así sería el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite? El que tenemos subrayado amarillo, que sería el caso de la hamburguesa. La gente prefiere, de alguna manera, la hamburguesa que realicen allí. Puede ser muy buena la pizza, puede ser excelente el clubhouse, pero las personas buscan, ¿verdad? Es la hamburguesa. Si nosotros vamos a hacer, supongamos, que no tomáramos en cuenta la hamburguesa, sino que tomáramos en cuenta la pizza y el crujado. Ya aquí sería una parte bimodal. ¿Por qué razón es bimodal? Porque estaría repitiendo el mismo dato para dos características o dos variables diferentes. Entonces, aquí se pudiese decir, no estando la hamburguesa, ¿ok? Que hubiese una parte bimodal o una medida de tendencia central, que sería la moda, y no sería una, sino serían dos, sería bimodal. Eso es importante. También, si nosotros buscamos en otra hora y tenemos, eso es en esta hora, no tomando la hamburguesa, pero si tomamos en otra hora la consecuencia que se pide más, sería entonces bimodal en relación a la pizza y a la hamburguesa. O sea, tantos pedidos de pizza como de hamburguesa se pudiesen tomar allí, que en otra hora. Cuando los datos han sido agrupados en clases o intervalos, la moda se calcula utilizando la ponderación en el intervalo. Con el siguiente procedimiento, Posada y Buitriago en el 2008 decían ubicar el intervalo o los intervalos con mayor frecuencia absoluta n, calcular la moda o las modas con la fórmula moda igual al límite inferior más lo que nosotros tenemos que decir diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la anterior, entre la frecuencia, la diferencia de la mayor frecuencia absoluta y la siguiente, multiplicado por la amplitud del intervalo de la frecuencia absoluta. ¿Cómo pudiésemos nosotros tener un ejemplo, dado la tabla o el ejercicio pedagógico que hemos tomado en consideración de que comenzamos este curso? Bueno, simplemente tenemos aquí los datos. ¿Cuáles son? La clase media o la clase modal. En esta situación pudiésemos decir la frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? Y la frecuencia absoluta porcentual. Entonces, allí, que es la misma tabla que utilizamos en la parte anterior, pero vamos a ubicarnos ahora con respecto a la moda. Los valores para el cálculo de la moda son los siguientes. El intervalo de mayor frecuencia absoluta es el 4. Vamos a ver, regresamos, regresamos 1, 2, 3 y 4. Vean ustedes. ¿Por qué? Porque hay un dato que se realiza, que es el 7, que me está dando, que aquí es lo que más se repite. Entonces, vean ustedes. Luego la diferencia entre 7 menos 3, que es el que tendríamos arriba, 7 menos 3, ¿verdad? Quedaría 4. Y el siguiente 7 menos 6, que es el 7 menos 6, que es el siguiente. ¿Ok? Se resta donde está el mayor que se repite, menos la frecuencia absoluta inferior y la superior. Profe, y si existe un dato arriba, pues ya eso dejaría de ser la moda del 7, sino tendría que ser el dato de arriba. Por eso siempre pues, no puede dar negativo. ¿Ok? Sustituyendo los datos en la fórmula sería el límite inferior, las diferencias que ya hemos calculado, multiplicado por la amplitud del intervalo, y aquí tenemos 4 más unos, ¿ok? Multiplicado serían 4 quintos, ¿verdad?
Sería 20 entre 5 sería 4 y 3. ¿Ok? La división, y allí fácilmente pudiésemos decir que esto dio 1, serían 61 minutos. Bien, en este caso serían los 61 minutos que, vean ustedes, nos dio 61 y algo la media, nos dio 61 y algo la mediana y nos dio 61 el dato correspondiente, o el resultado correspondiente a la moda. Quiere decir de que en esta medida de tendencia central todas se agrupan. Es este caso, dio así. Muchas veces tiene un distanciamiento en cuanto a la moda y la mediana o en cuanto a la moda y la media. Entonces es importante tener presente que en esto se agruparon y que el dato nos permite de alguna manera manifestar que las medidas de tendencia central están casi agrupadas en el mismo sitio. Sería bueno para ustedes, mis queridos participantes, de que analizaran cada una de las situaciones que se presentan en las medidas de tendencia central. Muy pendiente, ¿verdad? Y por eso coloco las leyendas correspondientes en cada una de los cálculos para que si no se les haga muy engorroso la interpretación, ¿verdad? De cuando colocamos la fórmula y se les coloca una leyenda abajo, en el caso de las diferencias de la frecuencia absoluta anterior, la diferencia de la frecuencia absoluta mayor, y eso de alguna manera pues le da a ustedes la aclaratoria a utilizar en cada una de esas formulaciones. ¿Cuál viene a ser la asignación correspondiente para esta clase? Así, por ejemplo, la tabla Q que ustedes van a observar ahí recoge la información correspondiente al número de servicios prestados por las empresas de restauración de una determinada zona, agrupados en intervalos de igual amplitud. Calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y moda de acuerdo a esta tablita que la tienen ustedes ahí. Eso va a ser un primer ejercicio que tendrá un valor de un 9% y luego vamos, eso es para las medidas de tendencia central. Vamos ahora a dedicarnos a las medidas de posición. Las medidas de posición, también llamadas cuantiles, son aquellas que permiten calcular valores en la distribución de datos y que la dividen en partes iguales, de tal forma que los intervalos generados por los cuantiles contienen el mismo número de datos. Los cuantiles más utilizados son los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Ok? Es dividir en 100 partes, serían los percentiles, en 10 partes y en 4 partes. Entonces ustedes pueden ver muy fácilmente cuando hablamos de cuartiles, cuando hablamos de deciles, cuando hablamos de percentiles. En muchos estudios decimos está por encima del percentil 75, quiere decir de que por encima de él hay 25 datos que no cumplen o de alguna manera son los que están más próximos al 100%. ¿Okay? El percentil 50 vendría a ser lo que nosotros llamamos el promedio, que pudiese estar ubicado de acuerdo a la media, mediana o en la moda. Los cuartiles es el primer cuartil Q1 por debajo del 25% de la distribución de los datos o el 75% por encima de él. ¿Ok? El segundo cuartil acumula el 50% de los datos por debajo y el otro 50% por encima. Por la razón es igual a la mediana. ¿Ves? El tercer cuartil, Q3, deja por debajo el 75% de los datos y por encima de él el 25% para calcular Q_K. Nosotros tenemos un ejemplito, ya lo vamos a realizar, ordenar los datos en la forma ascendente, calcular la posición I, que es K sobre 4 por N, donde K es el número del cuartil. Si I no es un número entero, se debe redondear al entero siguiente y el valor que ocupa esta posición será el cuartil requerido. Si su I es el número del entero, el cuartil es el promedio
de él, I más uno. Ejemplo, se consultó un grupo de 7 estudiantes el número de horas semanal que dedican para el repaso de los temas vistos en clase, obteniendo los siguientes resultados: 3, 5, 2, 7, 4, 9 horas. Para el cálculo de cuartiles se empleará el proceso descrito anteriormente, ordenarlo siempre en forma ascendente. Como observamos aquí, aquí sería 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 horas. ¿Ok? Ese sería el ordenamiento que tendríamos que realizar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Luego, tendríamos que calcular y para calcular esto es 1 entre 4 por 7. Esto es igual a 1,75. Dado que i no es un entero, se redondea a 2. ¿Ve? Entonces, en este caso, el cuartil Q1 corresponde al valor ubicado en la posición 2. ¿Cuál sería la posición 2? El 3. ¿Ve? Su interpretación significa que el 25% de los estudiantes dedican un máximo de 3 horas semanales para el repaso de los temas vistos en clase. De la forma similar que para Q2 sería 2 entre 4 por 7, 3,5, al redondear sería la posición 4. Quiere decir 1, 2, 3 y 4. Aquí analizamos que es 5 horas. ¿Ok? Para el Q2 será el valor correspondiente a la posición 4, el cual es 5 horas. Esto es, el 50% de los estudiantes dedican un máximo de 5 horas semanales para el repaso de los temas vistos en clase, y nótese que este valor corresponde también a la mediana. El Q3, ¿verdad? Que es 3, que es el número del cuartil entre 4 por 7, da 5,25. Quiere decir de que allí nos vamos al inmediato redondeado superior y ese sería 6. Entonces, al redondearla quedaría en 6 y el valor del cuartil Q3 es de 7 horas, que esto significaría 75% de los estudiantes dedican 7 horas semanales para el repaso de los temas vistos en clase. ¿Ok? Esa es la importancia que tienen los cuartiles. Si los datos se han agrupado en clase o intervalos, los cuartiles se calculan mediante la siguiente fórmula. Según Posado y Trago del 2008, nosotros podemos decir que K es el número del cuartil, N es el número de datos, L sub I es el límite inferior que contiene K entre N sub 4, N sub I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior que contiene el intervalo como tal, N sub I es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene acá sub N sub 4 y C es la amplitud del intervalo. Aquí tenemos la tabla y decimos, en la tabla de RX se presentan los datos ordenados de la estatura en centímetros de un grupo de mujeres que asisten al gimnasio. Vean ustedes, los mayores límites serían de 1,75 y el menor límite inferior sería 1,50, donde aparecen aquí, ¿verdad? 11 mujeres están entre 1,50 y 1,60, 13 que están, esto sería ya el promedio o la parte que más tiene los datos mayor agrupados para su estatura, 6 que están en este intervalo y 4 que sobrepasan ya entre 1,70 y 1,75 o están allí pues en ese intervalo. Entonces observamos, si nosotros queremos hacer, aquí sería 1, acumulado sería 12, acumulado sería 25, acumulado sería 31 y acumulado sería el 35. Nosotros hacemos los cálculos correspondientes de acuerdo a esto, de acuerdo al cuartil que nosotros queremos realizar. El que su 1 sería 35 más 4 menos 1, entre 11 por 5 me daría 1,58. Si observamos la tabla, ¿verdad? Estaría aquí en este intervalo. Para el Q1, para el Q2, haciendo todo, 1,62. Si observamos aquí, 1,62 estaría en el tercero. Y para el Q3 estarían en 1,66. Observen ustedes, 1,66
según la tabla, estaríamos acá y estaríamos diciendo que el 75% de las personas miden 1,66 y un poquito menos. Ok, ahí tendríamos todo lo concerniente a lo que son los cuartiles en este ejemplo. Vamos a hablar ahora de los deciles. Se divide en 100 partes iguales para percentiles, pero aquí tenemos los deciles que son 10 partes, o sea, cada uno comprende 10. Entonces allí pudiésemos decir los valores se fraccionan la distribución en 10 partes. Ruiz y Muñoz en el 2005 establecieron que la distribución de 9 deciles, claro, se habla de 9 deciles a pesar que está dividido de 10 en 10. Se acumula el 10% de los conjuntos de datos, 2 deja el 20, y así hasta llegar al 90. Para el cálculo de estos deciles se usa un procedimiento similar al de los cuartiles, igual la misma fórmula, pero tenemos que tener presente que está dividido, en vez de 4, se va a dividir entre 10, que es este número que tenemos acá. Entonces, si nosotros vamos a calcular el decil 9, sería el 1,70, 9 entre 35 sobre 10, menos 31. Si observamos la tabla, vamos a ver, ¿ves? Todo lo concerniente está aquí. Todos los datos están ubicados de esta manera. Entonces, siempre es conveniente tener la tabla a un lado para de esta manera poder rehacer el ejercicio y grabar de qué forma podemos hacer los cálculos para cada uno de los deciles. En este caso, que es el decil 9, podemos quedar 1,70,6. Se estima que el 90% de las mujeres que asisten al gimnasio tienen una altura máxima de 1,70,6 centímetros. Y ahora hablamos de los percentiles. Los percentiles son valores que fraccionan la distribución de los datos en 100 partes iguales, según Ruiz y Muñoz del 2005. En la distribución se representan 99 percentiles. El primer percentil se acumula el 1% del conjunto de datos, percentil 2 el 2% y así sucesivamente hasta llegar hasta el perfil 99, que sería el 99% de los datos. De igual manera, se hace la misma formulita que habíamos realizado nosotros dos y vean ustedes cómo se, eh, se toma en consideración, ¿verdad? La misma amplitud del intervalo, lo que es la frecuencia acumulada anterior, menos 1, y todo el número de datos. Ahí les dejo a ustedes una asignación que sería, en un examen de ingreso a la universidad se aplicó una prueba sobre comprensión lectora. Los resultados obtenidos por los estudiantes que aspiraban al programa de gastronomía. Aquí tienen ustedes todo lo concerniente a eso. Quiere decir de que ustedes van a tomar en consideración, ¿verdad? El ingreso de ese estudiante, calcular el QSU 1, QSU 2 y QSU 3, calcular el decil y calcular el percentil 24 y 70. Esto viene a dar, ¿verdad? Un valor de 16 puntos. 16 y 9 serían 25, que sería la última, eh, el último calificación que tendríamos para esta asignatura. Les voy a hablar con respecto a la nivelación. Una vez ya entregado la cuarta asignación, ustedes tendrían al día siguiente 3 días para entregar una asignación. Quiere decir de que hoy es el día 26, esta noche se montará la clase correspondiente y ténganlo por seguro que se le van a dar 6 días, 7 días, hasta el próximo lunes para ustedes entregar esta asignación. Luego, martes y miércoles y jueves pudiesen entregar la tarea que les haga falta para poder aprobar esta asignatura. Solamente tendrán una sola asignación de las anteriores que no hayan entregado. Así que con esto me despido, espero que sea de mucho provecho para ustedes
todo lo concerniente a este trabajo. Así que buenas tardes, espero que les sea de mucho provecho y hasta luego.